para Buenas todos. tardes, Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien. Me Ve, alegra. entonces la idea del día de hoy es que demos un repasito de normas APA. Yo ya les había dado previamente como una capacitación, pero es un tema denso, no es un tema que, digamos, sobre darle un repaso y sobre todo en este punto del semestre donde ya tenemos que casi que para la otra semana tener ya el artículo listo, entonces va a haber mucha observación en cuestión de referenciación y por lo mismo me parece súper oportuno que hagamos esta capacitación hoy. Claro que sí, profe. La Entonces, idea es dale, que, tienes bueno, tú la palabra. muchas gracias, profe. Bueno, eh, bienvenidos a este espacio donde le vamos a hacer el tema de las normas APA. Mi nombre es Jessica González, acá abajito está mi correo de contacto. Por si más adelante tienen preguntas o dudas, yo sé que por este medio se las resuelvo. También se preguntas durante la capacitación en general, sería muy bueno, o sea, que puedan resolverlas en el momento. Digamos que es normal, Zapa tiene sus cositas, sus detallitos fastidiositos, entonces sería bueno que cualquier duda que hayan tenido o que tengan en sí durante la capacitación la puedan resolver en este preciso momento. La capacitación se divide en tres, una que es sobre aspectos generales, la segunda sobre las citas y la última sobre las referencias. Entonces si pueden ir tomando noticas, sería también muy bueno. Igual aquí les va a quedar la grabación para que accedan a ver, queda en el chat. Claro que sí, va a quedar en el chat. Y si no tienen acceso, de todas formas al finalizar les paso el enlace del canal de YouTube donde va a estar subida la grabación el día de mañana por si cualquier cosa desean volver a ver, va a estar ahí. Entonces, APA viene a la Asociación Americana de Psicología o American Psychological Association, que en el año 1929 decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Digamos que principalmente antes se utiliza mucho en la parte de las áreas de ciencias sociales por venir de la Asociación Americana de Psicología, pero ya ahora son muchas más las áreas que aplican normas APA a sus trabajos académicos y científicos. Ellas nos sirven para estandarizar varios aspectos de forma y estilos, como por ejemplo márgenes, tamaños y fuentes de letras, interlineados, pero principalmente para cumplir con los derechos de autor mediante las citas y las referencias. Hay que dejar claro estos dos conceptos que vemos acá, los cuales son el plagio y el autoplagio. El plagio es copiarse de las palabras, tablas, imágenes, ideas de otra persona, de otros autores, y hacerlas pasar en este preciso momento como si fueran ideas totalmente nuevas y originales, sin yo realizarle la debida citación o la debida mención de aquello que yo me copié. Hay que tener bastante cuidado con esta parte del plagio porque tiene consecuencias tanto legales, porque claro, las personas te pueden demandar si no le das las debidas citaciones o las debidas menciones de aquello de lo que le copias, y académicas porque las instituciones tienen una norma respecto al plagio, lo cual puede llegar en algunas ocasiones hasta la expulsión de la institución. Entonces hay que tener bastante cuidado con esto que copiamos y pegamos sin realizar la debida cita. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios míos, anteriormente realizados, y hacerlos pasar en ese momento como si fueran ideas totalmente nuevas y originales. Suele pasar muchísimo en el ámbito académico que yo presenté el semestre pasado un trabajo, me saqué un 5, me fue muy bien, y para esta materia lo quiero volver a presentar tal cual, que solamente le cambie el nombre del docente, la materia y ya. Eso sería autoplagio. Eso ya no está bien visto, ya no es moralmente correcto hacerlo, ya no tiene consecuencias legales porque uno mismo no se demanda, y ya académicas ya depende de los docentes de ambas materias que pueden hacer en ese caso. Pero no es moralmente correcto hacer esa parte del autoplagio. Ya unos aspectos generales, entonces tenemos las fuentes y tamaños, tenemos Times New Roman a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Modern a 10 puntos,
Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sans Unicode a 10 puntos. Es decir, ustedes tienen para escoger entre una de estas 6 fuentes con su respectivo tamaño para utilizarlas en sus trabajos. La que escogieron al principio es la que tienen que continuar con todo el cuerpo del trabajo, es decir, no puedo ir pasando, ir mezclando, que empiezo con Arial 11, entonces que luego me voy a Times New Roman 12 y así no. Si empezaron con una, con Arial 11, continúan con Arial 11 durante todo el cuerpo del trabajo. Digamos que generalmente todavía se suele utilizar mucho más Times New Roman a 12 puntos porque esta parte de séptima edición es muy reciente, es de hace ya, va a cumplir como 3 años. Y la sexta solamente tenía Times New Roman a 12 puntos y la sexta edición duró muchísimos años, entonces de cierta forma, por ser la más conocida, por la que más se utilizaba anteriormente, se sigue utilizando aún actualmente antes que las otras, porque digamos que todavía hay un poquito de desconocimiento sobre las otras letras, tipo de puentes y tamaños que pueden utilizar. En caso de que tengan libros, ya escogen la que ustedes prefieran, la que les parezca más bonita. El interlineado a 2.0, la alineación es a la izquierda, no se justifica, siempre va a ser a la izquierda. Se utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y en la referencia se utiliza una sangría francesa de 1,27 centímetros. La numeración es al extremo superior derecho, números arábigos 1, 2, 3, 4 y empieza a numerarse desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Estos son los elementos que deben tener la portada de trabajos para estudiantes. Entonces tenemos la numeración de la página, que ya saben que es el extremo superior derecho. Siempre pide numerarse desde la portada. El título del trabajo en negrita centrado. No se utiliza mayúscula sostenida. El nombre de los autores, es decir, de los estudiantes. La afiliación, se refiere a la facultad a la que pertenecen, según la institución. El nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Y quedaría así la portada. Entonces la numeración al extremo superior derecho, título del trabajo centrado y negrita, sin mayúscula sostenida, el nombre de los estudiantes, la afiliación, que se refiere a la facultad a la que pertenecen, seguida la institución, luego el nombre de la materia, el nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Jennifer, Benítez, interrumpo ahí una cosa. Muchachos, aparte de esta instrucción, ustedes tienen que seguir las instrucciones del formato del artículo investigativo que tienen que ya les colgué. Esto es a modo informativo, vamos que lo utilicen para otros trabajos, pero lo que me deben entregar a mí en el formato, tienen que seguir en las instrucciones del formato del artículo investigativo. Dale, puedes continuar. Ah, claro que sí. Si haces un formato totalmente diferente, ya van siguiendo de ahí. Esto más que todo como de manera más general. Exacto. Y hay uno para investigadores, una portada más como para investigadores o medios profesionales. Esta no me va a tener mucho, entonces voy a continuar. Y continúo con esta parte de niveles de títulos. ¿Qué es esta parte de niveles de títulos? Es decir, cuando yo tengo títulos de manera continua, entonces que tengo mi título principal, luego eso le da un subtítulo, luego les da el subtítulo a otro subtítulo y así sucesivamente, es decir, que van de manera continua. Cada uno de los títulos lleva una estructura en específico. Entonces, el primer nivel, es decir, el título principal, es centrado y en negrita, y en caso de ser el único, el texto comenzaría en un nuevo párrafo. El segundo nivel es alineado a la izquierda en negrita y el texto comenzaría en un nuevo párrafo. El tercer nivel es alineado a la izquierda en negrita, cursiva y el texto comienza en un nuevo párrafo. Un cuarto nivel es con sangría de primera línea, que dicen que es de 1,27 centímetros, negrita, punto final y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel es con sangría de primera línea, negrita, cursiva
punto final y el texto comienza en la misma línea. Generalmente los 3 primeros niveles son los más comunes, los que uno más suele utilizar. Un cuarto, quinto no es tan común, pero en caso de que suele suceder sería de esta manera. Y claro está, ya un sexto, séptimo menos, que es común, y de hecho ya visualmente no se ve bien el trabajo con tanto título de manera continua. Entonces ya en esos casos que les pase, lo ideal sería empezar a dividir esos títulos por texto. Aquí tengo entonces el formato de las tablas y figuras. Empiezo con el formato de la tabla. Entonces sería la palabra tabla con su respectiva numeración, tabla 1, tabla 2, eso iría en negrita. Abajo el título de la tabla iría en cursiva. Luego ya pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no verticales, solamente horizontales. Y al finalizar, nota. La palabra nota va en cursiva. Y en esa parte de la nota yo pongo de dónde fueron tomados los datos para yo realizar la tabla. Si la tabla fue copiada y pegada de un lugar, un documento, entonces hacerle la debida citación. Si tengo que hacer aclaraciones sobre abreviaciones que ya he puesto en la tabla, y en esa parte de la nota. Si también tengo que hacer aclaraciones sobre algún asterisco o algún otro elemento necesario para darle claridad a la tabla, iría en esa parte de la nota. El formato de la figura, entonces en APA solo existen tablas y figuras. Es decir, aquello que no sea una tabla pasa a ser inmediatamente una figura. Aquello que no tiene la denominación de tabla pasa a ser una figura. Lo que son las gráficas, las imágenes, los mapas y todo lo demás que no es una tabla se llama figura. El formato de las figuras es la palabra figura con su respectiva numeración en negrita, el título de la figura en cursiva, luego ya pongo la gráfica, la imagen, el mapa, lo que tenga. Y al finalizar, nota. De nuevo la palabra nota, solamente la palabra nota, va en cursiva y en esa parte iría donde fueron tomados los datos, las citaciones y aclaraciones sobre asteriscos, abreviaciones o cualquier otro elemento necesario para darle mayor claridad, iría en la parte de la nota. No sé si preguntas con la parte del formato o aspectos generales. Entonces ya continúo con la parte de las citas. Las citas es la manera de darle crédito al autor sobre aquello que yo copio en mis trabajos y así evitarnos el plagio y el autoplagio y a la vez evitarnos problemas tanto académicos como legales. Los elementos de la cita son 3: autor de la publicación, fecha de la publicación y el número de página. Es decir, si yo copié algo de un artículo, entonces va el autor del artículo, la fecha de publicación del artículo y el número de página de donde yo saqué la cita de ese artículo. Siempre van a ser estos 3 elementos. Existen 3 tipos de citas. La cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual y se divide en 2, cita corta y cita larga. La paráfrasis o el parafraseo, que es con mis propias palabras yo escribir la idea del autor. A pesar de que sea con mis propias palabras, en la idea de otra persona, no es mi idea original, las ideas también se citan, entonces para eso está el parafraseo. Y la cita de cita, que es la mención de una cita dentro del documento que yo estoy leyendo. Entonces en el artículo que yo estoy leyendo citaron a una persona, no me gustó, fue la cita de otra persona. Eso sería cita de cita. El orden de los elementos de las citas va a depender del énfasis en el que se realicen. Hay 2 énfasis, énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando le estoy dando más fuerza al autor, más relevancia. Pasa muy seguido cuando tengo autores
muy reconocidos en mi área, que lo mencionan mucho en clase, que ha ganado premios, entonces que le quiero dar fuerza al autor. Eso sería énfasis en autor. Énfasis en el texto es porque ya me importa más la cita, entonces les quiero dar más énfasis o más fuerza a la cita, me importa más lo que se dijo y no tanto quién lo dijo. Eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno va mirando qué tipo de énfasis realiza. No hay una regla, una norma que diga cuánto en cada uno debe hacerse, ¿no? Si lo quieren hacer todos en el autor, lo hacen. Si lo quieren hacer todos en el texto, lo hacen. Si quieren mitad y mitad, lo hacen. Ya cada uno como ellos van mirando cómo va desarrollando esa parte de la cita. Comienzo entonces con algunos ejemplos. Entonces con la cita textual, que es aquella que yo copio y pego. Recuerden que se dividen dos, cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39. Cuando es con énfasis en el autor, sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita textual corta, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto, y el número de la página donde saqué la cita. Cierro paréntesis, punto. De nuevo, la cita textual corta con énfasis en el autor sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, P, punto, y el número de la página de donde saqué la cita, cierro paréntesis. Cuando es con énfasis en el texto es porque ya me importa más la cita, entonces inicio con la cita, entonces abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis, y van los apellidos del autor, coma, el año de publicación, coma, y P, punto, el número de la página donde saqué la cita, cierro paréntesis. De nuevo, con énfasis en el texto, sería, abro comillas, va la cita, corta, cierro comillas, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de publicación, coma, P, punto, y el número de la página donde saqué la cita, y cierro paréntesis. La cita textual larga es de más de 40 palabras, de 40 en adelante. Cuando es con énfasis en el autor, entonces sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro, dos puntos, y la cita textual larga iría en un párrafo aparte, 5 comillas, con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita, es decir, que va corridita, y también utilizando interlínea 2.0, pongo la cita larga. De nuevo, en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros, va la cita larga. Abro paréntesis, P, punto, y el número de la página donde saqué la cita, cierro paréntesis. En este ejemplo tengo PP. ¿Esto qué quiere decir? Que esta cita se dividió entre dos páginas. Suele pasar mucho con citas largas, que la cita empezó terminando la página 102 y la cita terminó empezando la página 103. Es decir, se dividió entre la 102, terminando una y empezando la otra página. Cuando eso pase, cuando ustedes las cojan de ambas páginas, terminando una y empezando la otra, ponen PP, porque la cita se dividió entre dos páginas. La cita textual larga, con énfasis en el texto, acá hay que darle una pequeña preámbulo, una pequeña introducción a la cita, no la puedo poner tal cual porque de cierta forma no se entendería bien, entonces darle una pequeña introducción, dos puntos y nuevo en un párrafo aparte, 5 comillas y con sangría de 1,27 centímetros, pongo la cita larga. Y al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de publicación, coma, P, punto, y el número de la página de donde saqué la cita, cierro paréntesis. Ustedes no pueden continuar con su idea, con lo que estén escribiendo, después del paréntesis en este tipo de citas. Esta cita larga va solita en un paréntesis individual. Ya, si van a continuar, lo tienen que hacer en un nuevo párrafo.
porque al continuar ahí mismo lo que van a dar a entender es que la cita continúa, cosa que no es así. Entonces ya para continuar con su idea, lo hacen en un nuevo párrafo. La paráfrasis, el parafraseo, ya es con mis propias palabras, yo escribí la idea del autor que yo estoy leyendo. Entonces cuando es con énfasis en el autor sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de publicación, cierro paréntesis, y en el mismo párrafo, sin comillas, empiezo a parafrasear la idea del autor que estoy leyendo. De nuevo en el mismo párrafo y sin comillas, yo empiezo a parafrasear. Cuando es con énfasis en el texto, entonces empiezo yo mi parafraseo, sin comillas, ahí mismo. Y cuando ya sé que terminé de parafrasear, al finalizar, abro paréntesis, los apellidos del autor, coma, el año de publicación, coma, y p punto, el número de la página, no saqué o hice el parafraseo. En el primer ejemplo no tengo número de página, pero es porque a veces con el parafraseo lo que se suele hacer mucho es que parafraseamos como diferentes partes de un mismo documento. Entonces que empecé a parafrasear algo que dijo en la página 5, luego por allá en la página 7, y luego por allá en la página 16, entonces claro está. No voy a poner P, no. En el parafraseo se puede hacer caso omiso del número de la página, en esos casos. Si ya con no sé, un párrafo en específico y una página en específico, sí sería bueno poner el número de la página. La cita de cita, que es la mención de una cita dentro del texto que estoy leyendo. Entonces, que por ejemplo, estoy leyendo una publicación o un artículo de Torres y Torres citó a Sánchez. A mí me gustó por lo que dijo Sánchez. Eso sería cita de cita. Este tipo de citas, lo mejor es casi no hacer uso de ellas porque es un poquito confusa a veces de realizar y también porque siempre va a ser mejor dirigirnos a la fuente original, es decir, a la fuente que me gustó a mí. Entonces, si a mí me gustó fue el documento, la cita de Sánchez, yo me voy a la referencia de Torres, miro de dónde lo sacó, si puso un enlace, busco el título en las bases de datos, en internet en general, para citar directamente el documento de Sánchez. Yo ya hago este tipo de citas es cuando yo no tengo acceso a ese documento, es decir, cuando busqué el documento de Sánchez, vi que era o tenía que pagar para poder acceder a él, o que éramos un libro, por ejemplo, y que solamente un libro físico por allá en una biblioteca de México, o que pasa también muy seguido, y es que necesitan autores más bien viejitos, entonces que por allá en 1980, pues claro, en ese tiempo se publicara en revistas, que solamente está este artículo en una revista por allá, en una biblioteca de México, ya, de manera física. En ese caso, cuando yo no tengo acceso a esos documentos, entonces así paso a hacer cita de cita. Este tipo de cita sería Sánchez, pues con énfasis en el texto, entonces Sánchez, en caso de tener el año de publicación, si lo van a citar con el año, entonces iría al lado, abro comillas, la cita de Sánchez, corta, entonces un ejemplo de cita corta, si es larga, aplica el mismo formato que en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría. Y al finalizar, abro paréntesis, pongo, como se citó en, esto siempre lo tengo que poner, como se citó en los apellidos del autor que estoy leyendo, coma, 2008, que es el año de publicación del documento que leo, coma, p punto y el número de la página en donde Torres citó a Sánchez, cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, entonces abro comillas, pongo la cita que me gustó a mí, cierro comillas, abro paréntesis, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002 es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es el documento que leo, coma, 2008 el año de Torres, coma, y p punto, el número de la página en el que Torres citó a Tavares. De nuevo,
Solamente hagan ese tipo de citas cuando ya no tengan acceso a esos documentos, cuando sea de pago, cuando estén por allá solamente una versión física bien lejos, cuando no pueden ir a acceder a él, entonces ahí sí se puede hacer este tipo de cita. Ya otro tipo de citas o situaciones que pronto les pueda pasar sería varios trabajos de un mismo autor con la misma fecha de publicación. Entonces que yo tengo dos documentos de Carla Gómez. Yo investigué a Carla Gómez, sé que ella publicó esos dos documentos que yo tengo. Uno lo publicó en febrero de 2015 y el otro lo publicó en agosto de 2015. Y estoy utilizando los dos. En esos casos yo pongo una A y una B al lado del año. Claro, está la A para el primer trabajo publicado y la B para el segundo trabajo publicado. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido, no es muy común porque generalmente se ponen dos apellidos para empezar a diferenciarse, pero en caso de que solamente se haya puesto un apellido y sean el mismo, pues son diferentes autores, entonces que uno es Eduardo Vargas y la otra Carla Vargas. En esos casos yo le pongo la inicial del nombre al inicio de la cita con el apellido. Cuando no hay un autor de publicación, entonces se pone el título de la publicación. Si es una página web, no se pone el nombre de la página web, no, se pone el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, entonces se respeta el anónimo, se pone anónimo tal cual. Cuando no hay una fecha de publicación, se hace la distinción con las siglas S.F. que significa sin fecha, S.F. Cuando no hay un número de página, entonces se pone el número de párrafo. Esto pasa siempre con las páginas web. Entonces que ustedes miraron algo de Ministerio de Educación. Entonces, claro, en las páginas web no van a poner página 1, página 2, página 3, no. En esos casos, si van a sacar una cita de una página web, ponen el número del párrafo donde sacan la cita. Aquí toca contar desde el primero, 1, 2, 3, hasta llegar al párrafo en el cual sacaron la cita. Y con par, P-A-R-R, punto. P-A-R-R, punto, y la A con tilde. Ya según el número de autores que tengan sus documentos que están utilizando, entonces cuando es un autor, de los apellidos, el año de publicación y el número de la página o el número del párrafo en caso que aplique. Cuando son dos autores, entonces se ponen los apellidos de los dos autores y se separan por una I. Los apellidos de los dos autores separándose por una I. El año y el número de la página. Cuando ya los documentos tienen 3 o más autores, en ese caso entonces va los apellidos del primer autor seguidos de et al. Punto. Et al significa y otros. Es decir, que otras personas contribuyeron o escribieron el artículo también. Cuando son 3 o más autores. Entonces, Londoño et al. Punto, el año de publicación y el número de la página. Cuando son autores corporativos con abreviación, los autores corporativos son empresas, instituciones, entes gubernamentales, organizaciones. Entonces, por ejemplo, el Tecnológico Antioquia es un autor corporativo. Las alcaldías, ministerios, gobernaciones y demás son autores corporativos. Las empresas en general son autores corporativos. El DAN es un autor corporativo. Todo eso son autores corporativos. Cuando tienen abreviación, entonces en la primera cita, con énfasis en el autor sería el nombre completo del autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, entonces abro paréntesis, el nombre completo del autor corporativo, abro corchetes, la abreviación, cierro corchetes, coma, el año, coma, el número de la página y cierro paréntesis. Y ya a partir de la segunda cita en adelante yo lo puedo poner siempre con la abreviación. Si ya tienen autores corporativos sin abreviación o que tengan abreviación pero que no son tan reconocidos a nivel nacional e internacional mundialmente por dicha abreviación,
entonces es mejor ponerlos como si fueran autores corporativos sin abreviación, así la tengan, pero que no sean tan reconocidos por dicha abreviación. En esos casos, entonces, tanto en la primera como en la segunda y demás citas, va siempre el nombre completo del autor corporativo, el año y el número de la página, o el número del párrafo. No sé si preguntas, dudas con la parte de las citas o vamos bien hasta ahí. Y vamos bien. Ya, bueno. Entonces ya continúo con... Claro. Cualquier pregunta, ya saben que me pueden interrumpir tranquilamente. Ya continúo con la tercera y última parte, que es las referencias. El título es referencias, no referencias bibliográficas, no bibliografía, solamente referencias, debe estar centrado y en negrita. Y tampoco se utiliza mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si yo cito algo, lo tengo que referenciar sí o sí al finalizar mi trabajo. Y si yo referencio algo es porque ya lo cité. Suele pasar que utilizamos a veces informes, libros, artículos como una especie de guía, nada más. Pero que nunca dice ni cita textual, ni parafraseo, ni cita de ese documento. Entonces no tienen por qué referenciarlo. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por los apellidos de los autores y no importa si son autores corporativos o personales, aún así deben estar ordenados alfabéticamente. Es decir, yo tengo algo de la alcaldía de Cali. La alcaldía de Cali va de primera. Bedoya, Bermúdez, no sé, Cárdenas, Gobernación de Antioquia, Londoño, Núñez, no importa si son autores corporativos o personales, todo eso que hayan citado debe estar ordenado alfabéticamente. Se utiliza sangría francesa de 1,27 centímetros, interlineado también 2.0, y en la sexta edición se utiliza recuperado de y se pone enlace, recuperado de y enlace. Ya en esta séptima se eliminó ese recuperado de y ya solamente se pone en enlace directo. Bueno, también algo que aclarar, las referencias, a diferencia de las citas, ellas distinguen por tipo de fuente, las citas no distinguen tipo de fuente. Es decir, yo puedo citar un libro, una noticia, un informe, lo que sea, siempre van a tener sus tres elementos. Las referencias ya cambia porque cada tipo de fuente lleva su propia estructura, algunas cositas en común con otras sí cambian detallitos. Entonces sería bueno si fueran anotando cositas de aquellas referencias que ustedes utilicen más. Los elementos de la referencia serían el primero, el autor. Esto ya es con la cantidad de autores que tengan los documentos. Entonces cuando es un autor sería los apellidos del autor, coma, inicial del nombre, punto. Cuando son dos iniciales, o sea, dos nombres, va inicial, punto, un espacio, inicial, punto. Cuando son de 2 a 20 autores, se toca poner todos los autores. Entonces, si mi documento tiene 10 autores, tengo que poner los 10 autores, los apellidos, coma, y las iniciales de los 10 autores. Y entre el último y el penúltimo se separa por una I. Los apellidos, coma, iniciales, punto, coma, apellidos, coma, iniciales, punto, coma, y así sucesivamente de todos los autores, de 2 a 20. Cuando ya son más de 20 autores, entonces van los apellidos de los 19 primeros. Al llegar al 19, pongo los apellidos, coma, la inicial del autor número 19, coma, pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor. Ejemplo, yo tengo un documento con 28 autores. Te voy a poner los 19 primeros
Al llegar al 19 pongo los apellidos, coma, la inicial del autor número 19, 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del autor número 28. Ahí me salté del 20 al 27, o sea, esos no los pongo, solamente los 19 y el último. Cuando no hay un autor, entonces se pone el título de la publicación, y cuando son autores corporativos con abreviación o no, así están muy reconocidos por dicha abreviación, siempre se pone el nombre completo del autor corporativo en la referencia. Los otros elementos son la fecha, el título y la fuente. Entonces son autor, fecha, título y fuente. En caso de que haga falta alguno de esos 4 elementos, la idea es que no, lo ideal es que siempre utilicen aquellos documentos, aquellas fuentes que sean confiables y que tengan todos los elementos disponibles para usted realizar sus trabajos de manera más confiable, porque claro, nada más ustedes que van a presentar o que están haciendo el ejercicio de un artículo, no es muy confiable y no está muy bien visto uno presentar un documento citando y referenciando después un documento que no tenga un autor, que no tenga un título, que no tenga una fecha. De cierta forma, el que medio ahí se pasa en la fecha, que de pronto pueda faltar, pero que ya no tenga un autor, un título, eso ya como que no es tan bien visto y, como dije, no es muy confiable utilizar ese tipo de documentos. Esto de los muestros ya es como en caso extremo, nada más, pero no siempre utilizar aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles. Entonces, en ese caso, un ejemplo de una referencia completa sería autor, punto, abro paréntesis, la fecha, cierro paréntesis, punto, título, punto, fuente. Si hace falta autor, entonces sería título, punto, entre paréntesis, la fecha, punto, fuente. Si hace falta fecha, entonces autor, punto, abro paréntesis, s, punto, f, punto, cierro, punto, título, fuente. Cuando hace falta un título, entonces autor, punto, entre paréntesis, fecha, punto, entre corchetes, la descripción breve de la obra, es decir, de lo que leyeron, cierro corchetes, punto, fuente. Si hace falta autor y fecha, entonces sería título, punto, entre paréntesis, s, punto, f, punto, cierro, punto, fuente. Si hace falta autor y título, entonces entre corchetes, la descripción breve de la obra, punto, abro paréntesis, la fecha, cierro, punto, fuente. Si hace ya falta fecha y título, entonces autor, punto, paréntesis, s, punto, f, punto, punto, abro corchete, la descripción breve de la obra, cierro, punto, fuente. De nuevo, si es en caso extremo, la idea es que no les pase. No es en caso de pronto, pero es mejor siempre utilizar aquellos documentos que tengan todos los elementos disponibles para realizar las citas y las referencias. Ya me comenté con las referencias más comunes, las que de cierta forma solemos hacer más. Entonces comienzo con las referencias de los libros. Cuando es un libro impreso sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, editorial. Cuando es un libro electrónico, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, cierro, punto, título del libro en cursiva, punto, editorial, punto, la URL. Cuando son libros con editor, entonces los apellidos, coma, las iniciales del editor, punto, abro paréntesis, ed, que significa editor, cierro, punto, abro paréntesis de nuevo, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto, la editorial, punto, y la URL en caso de que aplique. Cuando es un capítulo del libro, pues apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del capítulo o la entrada, punto, en, y iniciales y apellido del editor, y entre paréntesis, ed.
cierro, punto, el título del libro en cursiva, abro paréntesis de nuevo. Con PP pongo el número de las páginas del capítulo de la entrada, cierro, punto editorial, y en caso de que aplique, la URL. Las referencias de diccionarios, entonces sería diccionario impreso, apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis el año, cierro, punto, título del diccionario en cursiva, punto editorial. Cuando es un diccionario electrónico, entonces apellido, coma, iniciales, abro paréntesis año, cierro, punto, el título del diccionario en cursiva, punto, la fecha de recuperación. Esta parte de fecha de recuperación iría en este orden: mes, día y año, es decir, la fecha de recuperación, en este orden, mes y año, en el que ustedes recuperan ese significado, esa definición del diccionario electrónico, coma, de y la URL. Miren que en este ejemplo yo tengo la Real Academia Española, es muy reconocida a nivel mundial por RAE. Entonces, a partir de la segunda cita, como es un autor corporativo, yo lo puedo hacer con RAE, pero en la referencia siempre tiene que ir el nombre completo del autor corporativo. Las referencias de artículos, de los más comunes, entonces cuando es un artículo impreso sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro paréntesis, coma, y el número de las páginas, sin las iniciales o abreviaciones POPP, tal cual solamente va el número de las páginas. Esta parte del volumen en cursiva y el número es porque pertenecen a la revista. Entonces ya saben que las revistas se publican con volumen y número. Entonces, que no sé, revista, volumen 10, número 30. Claro está, hay revistas que no siempre se publican con los dos elementos, que solamente se publican con uno de los dos. En caso de que les haga falta uno de estos elementos, no hay ningún problema, se hace caso omiso de ese elemento. Entonces, si hace falta un número, se pone título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, coma, y el número de las páginas. Si hace falta volumen, entonces título de la revista en cursiva, coma, abro paréntesis, el número, cierro, coma, y el número de las páginas. De nuevo, en caso de que le haya falta alguno de esos dos elementos, se hace caso omiso, ningún problema. Cuando los artículos en línea, entonces apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista en cursiva, coma, volumen en cursiva, abro paréntesis, número, cierro, coma, número de las páginas, punto, la URL o el DOI. El DOI es, por así decirlo, la cédula de los artículos en línea, es el identificador de ellos. En caso de que ustedes tengan un artículo en línea que tenga DOI, siempre va a ser preferible poner el DOI en vez de la URL. El DOI también es como un tipo de enlace, solamente que se maneja más con numeritos. Entonces, en caso de que tengan el DOI, siempre pongan, o es más relevante poner el DOI que la URL. Claro está, no todos los artículos en línea lo tienen, entonces si no lo tienen, nomás se pone la URL del artículo. Las tesis, entonces apellido, cuando es una tesis impresa, apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título de la tesis en cursiva y entre corchetes qué tipo de tesis es. Si es una tesis de especialización, maestría doctoral, coma, y el nombre de la institución, cierro corchetes. Cuando es una tesis en línea, pues apellido, coma, iniciales, punto, entre paréntesis el año, punto, el título de la tesis en cursiva, punto, perdón, sin punto, abro corchetes, qué tipo de tesis es, si es de especialización, maestría doctoral, coma, el nombre de la institución, cierro corchetes, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Esta parte, nombre de la base de datos o repositorio, es porque están las bases de datos, como ya les mencioné,
la vez pasada, se publica por, o a veces hay tesis, más que todo son tesis doctorales. Pero en caso, entonces ya saben, que es un repositorio, pone el nombre de la base de datos del repositorio. Entonces, si lo sacaron, por ejemplo, de ProQuest, ponen ProQuest. Si lo sacaron de Dialnet, ponen Dialnet. Si ya fue un repositorio, ponen el nombre del repositorio. Los repositorios donde se aloja toda la producción académica de una institución, de lo que son los trabajos de grado, tesis y también trabajos de investigaciones de los profes, están en los repositorios. Esta parte de los repositorios, usted lo van a encontrar por las bibliotecas, por las páginas de las bibliotecas, porque son ellas las que manejan esa información. En nuestro caso, el de nosotros se llama Repositorio Digital TDA. Los periódicos, entonces cuando es un periódico impreso, sería apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, acá ya va la fecha, con año, día y mes, cierro paréntesis, punto, el título del artículo de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y la página sin la abreviación de nuevo P o PP, solamente el número tal cual. Y claro está, es el número de la página donde sacaron la cita. Cuando es un periódico en línea, el apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, la fecha con año, día y mes, cierro, punto, el título del artículo, punto, el nombre del periódico en cursiva, punto, la URL. Las páginas web, entonces sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, la fecha que va con año, mes y día, cierro, punto, el título de la publicación en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, y la URL. En caso de que usted tenga una página web que no tenga un autor, entonces en que se pone el título de publicación de primeras, y cuando eso pasa en las páginas web, se le quita la cursiva al título, porque ya de cierta forma está cumpliendo con el papel o con el rol del autor. Las referencias de videos, entonces cuando son, sería apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, la fecha también con año, mes y día, cierro, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes video, siempre tengo que poner entre corchetes que es un video, punto, el nombre del sitio web, ya sea YouTube, cualquier otro sitio web, punto, la URL. Las redes sociales, que sería apellido, coma, iniciales, punto, abro corchetes, incluyendo el arroba, pongo el usuario que utilice, ya sea para Instagram, Twitter o Facebook, aquella que yo haya citado, cierro corchetes, punto, abro paréntesis, la fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título o la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, el nombre de la red, punto, la URL. Si van a citar y referenciar redes sociales, lo mejor es utilizar aquellas redes sociales de autores corporativos confiables. No utilizar la red social de una amiga, de un primo, ¿no? Utilizar redes sociales de autores corporativos, más que todo confiables. Esta parte del título, la descripción de contenido, con máximo de 20 palabras, es, digamos que durante la publicación que hicieron, pusieron un título que yo considero apropiado para ponerlo ahí en las referencias, copio parte del título hasta llegar máximo de 20 palabras, incluyendo los hashtags. Si ya al momento de hacer la publicación el título no es el más apropiado porque pusieron un emoji y pues nada que ver, entonces pero yo no voy a poner emoji acá. Ejemplo, si en el Instagram del Tecnológico de Antioquia ellos pusieron, publicaron una imagen de, no sé, del campus del Tecnológico y en la descripción pusieron un arbolito, pero esto yo no voy a poner el emoji del arbolito, no. Yo lo que voy a hacer es darle una descripción apropiada a esa imagen, entonces no sé, campus o zonas verdes del Tecnológico de Antioquia y así, en cursiva. Los archivos audiovisuales, entonces cuando es una película, entonces el apellido, coma, iniciales del director y entre paréntesis director. Cierro, punto, abro paréntesis, año, cierro, punto,
el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película. Cierro punto el estudio de la productora. Cuando es una canción, entonces el apellido, coma, las iniciales de nombre, o el nombre cantante o el nombre del grupo musical. Es decir, con el ejemplo de acá, yo no tengo por qué buscar ni el apellido ni el nombre de Rihanna para poner el apellido y el nombre, no, yo respeto tal cual su nombre de artista. También pasa con los grupos musicales, no tengo que buscar los apellidos y las iniciales de todos los miembros del grupo musical, ¿no? Yo pongo el nombre del grupo musical. Punto, abro paréntesis, año, cierro, punto, el título de la canción y entre corchetes canción. Punto en título del álbum en cursiva, punto el sello discográfico de la productora. Si la canción no pertenece a un álbum, no hay problema, se hace caso omiso de esa parte del título del álbum. Ya por último tengo entonces las referencias legales, entonces la Constitución, sería nombre oficial de la Constitución, punto el artículo específico citado, punto fecha de promulgación y entre paréntesis país. Cuando es una ley, entonces número y año de la ley, punto el asunto, punto la fecha de promulgación, punto y el número en el diario oficial. La parte del número en el diario oficial sería DO, punto y el número. Cuando son proyectos de ley, nombre, proyecto de ley, punto, el órgano emisor, punto, el número del proyecto de ley, punto, la sección, coma, fecha. Entonces, esto fue la parte de la primera referencia mal comunes. No sé si preguntas, dudas de pronto. Creo que no haya quedado muy claro. Sí, quedó claro. Todo quedó. Esta fue más cortica, más resumida, la capacitación. Sí, igual como te digo, ya los muchachos ya habíamos mirado el tema, pero era muy importante como hacer el recorderis. Y te voy a quitar de tu tiempo 2 minuticos para hacer unos parroquiales con los muchachos. Muchachos, acuérdense pues que hoy es la fecha límite para el envío de la información del segundo avance. Mañana a primera hora inicio correcciones. Como les dije, esto ya está contra reloj. El jueves vamos a tener la explicación de lo que es la socialización. Y también les voy a enseñar por encimita cómo se utiliza la herramienta de Word para referenciar, como para juntarlo con esta capacitación tan importante. No sé, Jennifer, si tengas algo adicional para compartirnos. Sí, profe. Bueno, entonces le voy a dejar en el chat el correo mío. Ya tengo cualquier pregunta o duda, es por ese medio. Si se los olvidó, no sé, cualquier cosita, ya saben que por ahí las pueden realizar. También les voy a dejar la evaluación de la capacitación para que por favor la realicen. Muy importante, muchachos, que la realicemos. No se demoran nada. La capacitación de hoy se llama Normas APA, solamente Normas APA. Y enlace de poner en Robledo. Y por último, el canal de YouTube. Quieren que en el canal de YouTube voy a estar subiendo la grabación de esta capacitación ya el día de mañana. Creo que ya el día de mañana la subo. Por si desean volver a ver, ya saben que por el canal de YouTube pueden hacerlo. Bueno, te agradecemos mucho. No, muchas gracias a usted, profe. Ojalá les haya servido bastante. Cualquier cosa, dicen que está mi correo. Recuerden la evaluación y el canal de YouTube por si desean volver a mirar la capacitación más adelante. Y si no, quedan en el chat. Listo, muchachos. También quedan en el chat. Perfecto. Listo, entonces no, muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos por la asistencia. No, a vos. Mañana pendientes, muchachos, mañana pendientes que me comunico con ustedes por teléfono. ¿Listo? Sí, profe. Bueno, cualquier duda o cualquier cosa particular me escriben o me llaman. Igual mañana conversamos. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.